El día de hoy voy a presentar mi tema que es sobre la temperatura. Mi nombre es Guadalupe Anselmo Sosa y quinto AVM que sería quinto semestre de mecánica. Bien, la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo o de un sistema termodinámico. En general, esta propiedad termodinámica únicamente se describe como un estado macroscópico. La temperatura se define como una medida de energía cinética media de las moléculas que se forman, es decir, movimientos particulares en su interior. Por otro lado, se puede, según la mecánica estadística, como la derivada de la energía respecto a la entropía a un volumen constante. Así que si denominamos algunos ejemplos, podría ser que cuando la temperatura de un cuerpo aumenta, podría decirse que tendría fiebre, cuando la temperatura a la que hierve un agua, tal vez. Vaya que nuestros electrodomésticos hoy en día tienen incorporados la temperatura entre sí para que no se calienten o se enfríen demasiado. Otro ejemplo sería que la temperatura del horno debe ser adecuada para preparar cientos de postres o platillos, como por ejemplo podemos observar una pizza o un pan o algo que gustemos de postre. Pero bueno, la temperatura tiene una ley cero termodinámica, que es, bueno, es la parte física que estudia los fenómenos en el que existe la transformación de energía mecánica en calorífica o viceversa. Puede entenderse en procesos más formulados como una serie de leyes a las que esta se le llama ley termodinámica. Si nos ponemos a pensar, un ejemplo de este sería que si ponemos un trozo de hielo y un vaso lleno de agua a temperatura ambiente, este experimento aparecen tres elementos que son el hielo, el agua y el vaso. Podría decirse que estos tres intercambian el calor y energía hacia llegar a equilibrio térmico. Pasado un tiempo, de los tres elementos alcanza la misma temperatura. Otro ejemplo cotidiano sería que cuando abrazamos a una persona a una temperatura diferente a la nuestra hasta que podríamos llegar a un equilibrio de nuestra temperatura entre sí mismos. Podría ser otro ejemplo como cuando entramos a una piscina y el agua está fría, que llega a un punto al que alcanza un equilibrio térmico. Ahora, si recordamos bien, tenemos nuestras unidades de temperatura, que serían la temperatura de grados Celsius, o un grado Fahrenheit, un grado Reaumur, un grado Romer, un grado Newton, un grado Leiden, un grado Kelvin o un grado Rankine. Podría decirse que esos grados son para medir nuestra temperatura o diferentes tipos de temperatura que pueden existir en nuestra vida cotidiana o en la vida, o más bien dicho, en cosas comunes. Pero bueno, tenemos nuestra segunda ley termodinámica. Esta ley no dice que sea posible la extracción de calor de un foco frío o otro más caliente. Simplemente dice que el hecho de este proceso nunca será espontáneo. Establece la entropía total de un sistema aislado que nunca se puede disminuir con el tiempo. Como podemos ver, entre menor sea la entropía, se juntan entre sí y entre mayor sea, se dispersan entre sí. Unos ejemplos sobre esta segunda ley podría ser el funcionamiento de un aire acondicionado, tal vez un gas comprimido que tiende a extenderse. Normalmente estos procesos pueden o no pueden ocurrir. En la naturaleza se manifiesta que en todos los procesos espontáneos o naturales. Ahora nos vamos con nuestra sensación térmica, existen tres tipos, que es la temperatura seca, que es la temperatura del aire medida por un termómetro del mercurio normal. Esta temperatura no tiene en cuenta ni la humedad relativa ni la velocidad del aire. Nuestra temperatura radiante, que la temperatura radiante media tiene como en cuenta el calor emitido por una radiación de elementos del entorno. Y por último, la temperatura húmeda. La temperatura húmeda es la temperatura medida mediante un sensor de temperatura humedecida con el agua y expuesta a la corriente del aire. Así que si observamos detenidamente estas imágenes, sabemos que nuestra temperatura seca podría estar en un desierto. Nuestra temperatura húmeda estaría en una selva tal vez, o de hecho sería en una selva. Y bueno, la última, nuestra temperatura radiante, que sería por medio de nuestra radiación del sol, que hace que pegue mucho, podría ser, no sé, tal vez estar en una playa y que te queme el sol totalmente. Podría ser como un tipo de radiante que te da una radiación hacia tu cuerpo. Y bueno, como podemos descubrir, nuestra temperatura está en varios tipos, desde un café hasta en un refrigerador. Hasta lo más mínimo podemos saber que todo esto tiene temperaturas y en cualquier lado podríamos saber temperaturas diferentes. Sin nada más que decir, eso sería todo. Gracias por su atención.